rostros largos, ¿será porque nos sentíamos con el triunfo? ¿No será eso, hermano? ¿Nos empataron? O algunos rostros más tristes de lo normal. Qué bueno que estamos este día en la casa del Señor. Vamos a ver la lección número 15, que se titula Llenar la tierra y sojuzgarla. Al principio me costaba un poco el tema de la clase, porque lo veía, algo no es muy usual, ¿verdad? Que vemos este tema, pero esperamos que con la gracia del Señor podamos desarrollarlo y que sea de bendición, hermanos. El texto clave está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Vamos a leerlo, le pido que lo ubique ahí, hermanos, si tienen una Biblia. Génesis 1, 28. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en todas las bestias que se mueven. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos ayude en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar, Señor, aquí en tu casa, escuchando tu palabra. Te rogamos que sea el bendito Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a hablar y que selle esta palabra en los corazones, Señor, de tu pueblo. Dame gracia, concédeme sencillez, claridad y tu respaldo, Señor, en esta hora. Dependemos de ti y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando se hace esta pregunta, ¿cuál es el propósito o la misión de la iglesia, o del hombre, mejor dicho, en la tierra? ¿Qué le contestaríamos? Usted como cristiano, ¿qué respondería? ¿Cuál es la misión y propósito del hombre en la tierra? ¿Cuál cree que sea el propósito? Generalmente, en muchos de los casos nosotros recitamos Mateo 28, 18, que es la gran. ¿Y cuál es la gran comisión? Nos recordamos rápido las palabras de Jesús, tal vez porque están en el Nuevo Testamento y estamos más familiarizados con el Nuevo Testamento, pero el mandato que Dios establece en el capítulo 1 es igual, digamos, de taxativo o de claro que el de Mateo, que nos da nuestro Señor Jesucristo. A veces contraponemos o separamos uno o el otro. Pero vamos a ver que para cumplir a cabalidad el mandato de Génesis es primeramente, tenemos que hacer caso de la gran comisión. Personas que estén en Cristo, que piensen glorificar a Cristo, para que puedan ser aún más fructíferos, como es el tema de nuestra lección. Porque aún entre evangélicos a veces existe cierto, como nosotros, cierto menosprecio a cuestiones que nosotros no estimamos ser espirituales y por lo tanto a veces creemos que son cuestiones de segundo orden o de segunda categoría. Pero vamos a ver que cristianos, vamos a hacer un breve recuento a través de la historia, se tomaron en serio el mandato de fructificar, de ser fructíferos, y glorificaron al Señor en muchas cuestiones. Por decir, las grandes universidades, como vimos en lecciones anteriores de Europa, las primeras grandes universidades se levantaron con cimientos cristianos. De hecho, las primeras facultades o universidades, como lo conocemos el día de hoy, no era primariamente a lo mejor las leyes, la abogacía o la medicina. No sé si usted sabía, pero en las facultades en el siglo X, XI, las primeras universidades como Cambridge, Padua, Oxford, Toulouse en Francia,
había una asignatura común, que era la teología. Si quería ser médico, primero tenía que estudiar teología. Si quería estudiar leyes, primeramente tenía que estudiar teología. La teología era una materia común. Vemos después que Dios se va apartando de las universidades y ahora pareciera que hablar de Dios es hasta penado. O sea, es algo que se ve en la historia, que es como estamos en un mundo al revés, ¿verdad? Que como comenzó. En el arte, hermanos, en el arte medieval y en el Renacimiento, recuerda las primeras, esas imágenes de Rafael, de Miguel Ángel. ¿Cuáles eran sus obras generalmente de arte? La crucifixión, el Edén, ¿qué más? La piedad, exacto. O sea, tenían temas, valores, algunos, la mayoría cristianos. El David. Hay una creación, una obra muy importante que es el Adán. En la música, yo hasta hace tiempo lo desconocía, pero por decir cuestiones como, ¿dónde está mi hermana Vero? Ya se fue, ¿verdad? Johann Sebastian Bach, uno de los grandes compositores de música clásica, era un ferviente cristiano de denominación luterano. Era un luterano. Él era obviamente era un alemán, pero era un hombre con una sólida formación cristiana, luterano. En la música habíamos visto sus obras de Johann Sebastian Bach. Si usted lo busca en YouTube, le aparece Sinfonía de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y son hermosas sus composiciones. Los avances científicos, hermanos, que se dieron. Vamos a ver que estos hombres fructificaron porque creyeron que Dios estableció un mandato de fructificar. Los avances científicos, bueno, voy a hacer primero un paréntesis, porque no me gusta tomar algo que no es mío, ¿verdad? Hay un libro que estuve leyendo los últimos días y que en algunos puntos me ayudó en esta clase. Si usted puede conseguirlo ahí en Amazon, yo se lo recomendaría encarecidamente, ¿verdad? Se llama El libro que transformó al mundo. Y este libro debe estar por ahí de los 300 pesos en esta, ¿cómo se le llama? Plataforma, en esta plataforma que es Amazon. Y el libro trata de cómo la Biblia moldea el pensamiento de la sociedad occidental, o sea, de este lado nuestro, Europa, América, cómo los valores cristianos, el autor es un hindú, curiosamente que es filósofo, pero luego se convierte al cristianismo, y es interesantísimo porque él ve cómo los valores donde él se formó en toda su vida, que es en la India, con esa diversidad de dioses, de culturas, la forma de ver la vida de un hindú, la compara con cómo la Biblia moldeó la sociedad americana en Europa. Entonces dice, no fue Grecia la que al final de cuentas moldeó el pensamiento nuestro. Nuestro pensamiento está moldeado por ideas judeocristianas. Y él lo desarrolla de una manera muy clara. Entonces el libro se llama El libro que transformó al mundo, refiriéndose a la Biblia. Y él dice algo así de esto también, los avances científicos, tecnológicos que han sido en este lado del mundo, generalmente no fueron, dice, no empezaron de la India, en Asia, se dieron en Occidente. Y dice, ¿por qué es así? Porque el cristianismo infundió el concepto de racionalidad al mundo. No de racionalismo como vimos en la lección anterior, de racionalidad. O sea, que el hombre está hecho a imagen y a semejanza de Dios, y Dios le dio la capacidad de crear y de desarrollar inventos, mejoras para la sociedad. Entonces, dice, todas estas cuestiones las aporta la Biblia y las aporta la fe judío-cristiana. Blas Pascal, el gran físico y matemático, era un cristiano devoto. También, no sé si usted sabía esto. Él hace caso también, ¿verdad?, de ese mandato de ser
fructífero. Isaac Newton sentó las bases de la mecánica clásica, cuyas leyes hasta nuestros días llevan su nombre, y era un cristiano y un teólogo también muy capaz. Otra cuestión que decía este hombre, el nombre de este autor se llama Vishal, un hindú, pero el apellido está casi impronunciable, se llama Vishal Mangalaudi, algo así, un apellido hindú muy raro. Pero él decía también algo de esto. Él contaba una historia, hermano, para ver cómo el cristianismo infundió aún en los avances médicos. Se dieron porque consideraban al ser humano valioso. El cristianismo consideraba al ser humano y considera al ser humano valioso. Y en esta idea de considerar al ser humano valioso, se incitaron a crear vacunas, cuestiones médicas, avances. Y él cita una anécdota algo fuerte. Y él decía que él presencia en la India que un misionero americano va a la India y ve que una mujer tiene un niño de 1 año y 8 meses, pero este niño de 1 año y 8 meses lo tienen sentado en una silla, acostado en una silla, y dice que su piel ya estaba pegada a sus huesos, lleno de llagas y moscas rodeando su cuerpo. Dice, era algo de lo más lamentable ver esa escena. Y llega un misionero cristiano y le dice, ¿por qué no lo llevas a un hospital? Es que no tengo tiempo. Yo lo llevo, permíteme llevarlo yo. Es que no tengo dinero para pagar la cuenta del hospital. Y le decía, bueno, la pago yo la cuenta. Permíteme llevar a tu hijo al hospital. Y esta familia hindú, esta mujer hindú le dice, no tengo ni tiempo ni dinero. Entonces el misionero, viendo la situación de ese niño que está ya a punto de morir por falta de atención, le dice, estoy dispuesto a pagar a tu esposo la jornada laboral de un día para que él vaya y lo lleve, y yo pago la cuenta. Es que no tenemos tiempo. Pero entonces él llega a un punto donde ya la cuestión es necia de no llevarlo. No, es que no tengo tiempo, yo lo pago, yo lo llevo. Bueno, yo le pago a tu esposo, si yo quieres que no lo lleve yo, le pago a tu esposo el día para que él lo lleve y pago la cuenta. No creo que no. Entonces él ve que la comunidad, cuando él está insistiendo, se torna ya como que le da la razón a la mujer hindú, como que deja de molestarla. Es su decisión. Pero él está completamente indignado de cómo la están dejando morir. Y él se dio cuenta que él tenía una hija más y un hijo más. Y el autor hindú del libro dice, es que la filosofía budista que impregna a la India es una filosofía fatalista. ¿Qué quiere decir fatalista? Bueno, si los dioses han decidido que esta es la situación, pues acéptalo como viene y pues deja de seguir las cosas, ¿verdad? Eso es cuestión fatalista, no hacer nada al respecto, tomar las cosas como vengan, sin la necesidad de intervenir activamente en algo. No, si así lo han decidido los dioses, pues deja que las cosas tomen su curso. Y él entendió que el hindú y el misionero americano tenían dos formas distintas de ver la misma situación. Y él decía, ¿por qué este americano quería intervenir para bien de esa niña? Y dice, porque él sabía que el ser humano tiene una dignidad dada por Dios que una persona con una concepción budista no la tenía. Un cristiano sabe que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y él dice, no solamente esto, el cristiano entiende que el ser humano tiene una dignidad
por la encarnación de Cristo. Dios, al transformar, al hacerse como uno de nosotros, dignifica la vida del ser humano y dice, el ser humano es valioso, no es alguien insignificante. Entonces vemos cómo el cristianismo le da un valor al ser humano. Y si usted parece que le estoy diciendo algo obvio, vaya a ciertos lugares del mundo y se va a dar cuenta que no es tan obvio como parece. Porque las cuestiones que moldean una sociedad ya lo hacen, digamos, como algo natural. El ser humano no es tan digno, es digno de ese cuidado, de intervenir, etc. Usted se dará cuenta que las grandes causas como la Cruz Roja, organizaciones en favor de los derechos humanos, han sido cristianos. Como vimos en la lección anterior, quienes abolieron la esclavitud en Inglaterra en el siglo XIX fueron cristianos, porque reconocían la dignidad del ser humano. Ahora, hermanos, después de hacer un pequeño recuento, nos damos cuenta que todos nosotros hemos recibido un don, una habilidad, ¿verdad?, de parte del Señor. Gente que es muy buena haciendo algo con sus propias manos, con la mecánica, con el arte, otros desde las ideas, desde un aula, desde algo académico. Dios ha esparcido dones en todo, de hecho en toda la humanidad. Pero hago una pregunta: ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de mis dones? Porque a veces decimos, no, sí, yo lo quiero glorificar a Dios a través de lo que hago, pero ¿cómo verdaderamente glorifico a Dios haciendo lo que hago? Siendo maestro, siendo mecánico. Denme ideas, hermano, para saber que no estoy hablando en el aire, ¿verdad? Hermano Francisco. Si yo soy un mecánico, ¿cómo glorifico a Dios en mi oficio? Exacto, haciendo las cosas lo mejor. ¿Qué más? Así es. Teniendo esa premisa, ¿verdad? Que es como para el Señor, siendo íntegro. ¿Le falla algo? ¿Cuántas veces? Oye, pero pues yo venía por el radiador y ya me dijiste que acá, pero como yo no le sé, me cobraste 3, 4 veces más. Y ocurre muchas veces, ¿verdad? Siendo íntegro. Si mi meta, hermano, primordial es ganar dinero, le digo que va a hacer todo lo posible, lo que está en sus manos para lograrlo. Pero si mi meta es glorificar al Señor, sea mucho o sea poco lo que llegue a mi mano, va a ser de bendición, ¿verdad? Porque a veces si mi motivación primordial es hacer dinero, pues yo me voy a saltar todas las normas éticas, morales, y no existe. Yo lo que quiero es llenar mi bolsillo, ¿verdad? Entonces, el primer cosa es, siendo íntegro, como dice la hermana, hacerlo lo mejor posible, y en resumidas cuentas, lo dijo la hermana, ¿verdad? Como si fuera para. Amén. Yo creo que también el mecánico que es, poniendo el mismo ejemplo, que sabemos que es íntegro y que hace bien las cosas, las mismas personas, oye, este es íntegro, lo vas a recomendar porque sabe que este no es un abusivo, este no es un carero, yo venía por algo Entonces, como dice la hermana, la integridad también trae bendición, ¿verdad? Pero no quitarles mucho tiempo porque veo que ya traemos hambre, dijo el otro, ¿verdad? Hermanos, yo hacía una introspección, ¿verdad?, cuando preparaba la clase y decía, ok, mucha gente en la historia de la iglesia
ha fructificado, ha hecho cosas en grandes o en pequeñas proporciones, pero han dado la honra y la gloria al Señor. Pero yo aquí como maestro ya llevamos 7, qué rápido se va, pero este es el año, para mí es el año 7 que doy clase en esta iglesia por la gracia del Señor. Y la mayoría de nuestros hermanos, o sea, rebasan en muchos de los casos los 60 años. Muchos físicamente probablemente al escuchar una exhortación de que vamos a fructificar para el Señor dirán, y lo dicen sinceramente, sabes hermano, está muy bien, pero ese mensaje dáselo a los jóvenes. Ya las piernas me fallan, ya mi memoria no retiene tanto, estoy cansado, se me olvida todo ya. Y la conclusión a veces puede ser la resignación, ¿verdad? No, pues que lo haga otra persona. Y eso a veces caemos en una resignación que nos lleva a una inactividad. Pero hace 2 semanas, hace 2 domingos, o fue el domingo pasado, no creo que fue el domingo pasado, hablando de que todo se nos olvida, ¿verdad? El domingo pasado estaba con mi madre y la notaba muy seria, como triste. Si hay alguien que la conoce, la conozco yo con verla. Le digo, ¿qué te pasa? Y no decía nada. No, pues dime qué te pasa, ¿verdad? Y me dijo algo. ¿Te acuerdas cuando íbamos, tú y yo, a evangelizar a la colonia? Y cuando íbamos a las colonias que están allá abajo, yo empezaba y dice, y tú le seguías. Y era algo que nunca se le queda muy grabado a mamá porque ella fue algo que siempre quiso hacer con papá, ir a compartir la palabra, pero como el Señor lo salvó hasta el final de sus días, no pudo hacerlo. Y estaba como un poco frustrada de ya, tal vez, ya tiene 76 años, va para 76. Las fuerzas no es lo mismo, ¿verdad? Íbamos para allá, para acá, caminando y estaba el solazo y así nos íbamos a compartir en las colonias que estaban. Y me vino algo en la mente en ese momento y se lo compartí. Y se me vino a la mente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si usted lee el libro de los Hechos, en su juventud, probablemente 35 años que el Señor lo salvó, el apóstol va, hace su primer viaje misionero, va a Macedonia, después el segundo va a Corinto, llega hasta Grecia y está con toda su fuerza, con todo su ímpetu, yendo y viniendo. Y le comentaba eso a mamá. Oye, pero fíjate mamá, es curioso, es paradójico que el apóstol Pablo funda la iglesia en Éfeso, en Corinto, en Roma no la fundó, ¿verdad? Fueron otros, probablemente Priscila y Aquila, pero la funda en Colosas creo que tampoco. Tesalónica va y funda las iglesias y decía, todo su esfuerzo, las iglesias hasta el día de hoy desaparecieron físicamente. Ya no existe la iglesia de Tesalónica, de Efeso, ni de Galacia. Pero Pablo en su vejez, esto es lo que yo se lo dije y a mí mismo me ministraba, y preso, cuando probablemente sus fuerzas ya iban menguando o habían menguado, está preso y anciano y escribe las cartas más hermosas que hasta el día de hoy sí prevalecen. Lo que es el trabajo y la fuerza probablemente no prevaleció en el sentido físico de una iglesia, sí prevaleció a través de sus cartas en su senectud. No sé si me está siguiendo a dónde voy. Un anciano puede ser una persona de la tercera edad, si suena fuerte, ¿verdad? Puede ser fructífero, hermanos, porque Dios está con él. Porque no es su fuerza, no es su energía, es la gracia del Señor sobre él. Yo al decirle eso a mi madre,
Mi madre como que cobró ánimo y dice, sí, ¿verdad? Le digo, mira, tú estás ahorita en un servicio integral. En su iglesia le llevan servicio a los ancianos. Los visitan en su cumpleaños, les llevan algo, les hablan la palabra, les llevan un canto, alabanza. Y le digo, mira al apóstol Pablo, en sus días de senectud fue grandemente fructífero. Y hermanos, ¿cuántos de aquí son abuelos? Podría levantar la mano. Mire, por eso ya, como dice, los conozco ya. Tantos años, 7 años y ya. Y padres, obviamente, ¿cuántos padres? No son abuelos, pero padres. Pues todos, prácticamente. Acompáñenme al libro de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1:5. Se va a dar cuenta que ser fructífero no es para la chaviza, como dicen, ¿verdad? Es para todos. Para un anciano puede ser fructífero al final de sus días. ¿Alguien que lo lea, por favor? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1:5. Le ganaron, hermano. No, dale, hermano. Adelante, adelante. Fíjese qué tremendo que Loida influyó fue tanto su influencia en la vida de su nieto que llegó este nieto a ser un pastor, que él tiene una carta que él recibió en el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Si esta mujer se hubiera dicho, es que pues, ¿para ya qué puedo hacer fructífero? Soy una anciana. Ya mi nietecito, ya es probable que ella lo haya visto en su infancia, a Timoteo. Y ella luchó, la madre de Timoteo era gentil. El padre era gentil. Y su madre era judía. Él luchó probablemente contra la oposición de un padre pagano. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, aún así insistió en educar también a Timoteo. Pero me llama la atención esa frase que el Espíritu Santo permitió ahí, y creo que no está ahí porque sí. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué cree que le quiso decir Pablo a Timoteo? La fe no fingida. ¿Qué es un cristiano verdadero? A ver, para aterrizarlo. Dice, tu madre y tu abuela tenían una fe verdadera. ¿A qué cree que se refería? Pero yo pienso que es al revés. Es lo que sí se vio. O sea, él vio en su abuela Loida y en su madre Eunice una congruencia, un vivir y un encarnar la fe que le enseñaron a Timoteo. Yo no puedo renegar de la fe que vi a mi madre y a mi abuela vivir. A mí nadie me cuenta que la fe es un cuento y que es de gente hipócrita. De hecho, ese es un argumento que el incrédulo dice, es que todos son una bola los cristianos, de hipócritas. En la iglesia bla, pero hoy acá son unos pillos, son unos chismosos, abusivos. No, nosotros no, hermanos, hablan en general, ¿verdad? Pero ese es el argumento pero dice el apóstol Pablo, tu abuela y tu madre eran cristianos con una fe sincera, eran congruentes, y sé que tú también lo eres. ¿Usted cree que puede? Dígame.
Ajá. De los demás. Sí, sí, de hecho puede ocurrir que una fe, de hecho una fe sincera puede verse, me imagino, yo ahorita me pasa por la mente, ¿verdad? Tal vez en la oposición de la madre, del padre de Timoteo, porque Pablo lo dice, tu padre era gentil. Al él, a lo mejor ser tosco, es lo que me imagino, ¿verdad? El padre de Timoteo a lo mejor a ser agresivo, ser tosco con su madre, y su madre siempre respondiendo bien el mal. Él puede ver, mi madre tiene una fe sincera para con Dios. O sea, de muchas maneras pudo corroborar Timoteo que su madre era una mujer de fe sincera. Entonces, hermanos, a lo que vamos es de que el menosprecio, ¿verdad?, que a veces nos tenemos nosotros mismos, donde pensamos que ya no podemos ser fructíferos, pero cuánta bendición estamos viendo que un abuelo puede darle a un nieto al enseñarle la palabra, al enseñarle lo que es la oración, al vivir una integridad. Oye, yo a mi abuelo lo vi siempre siendo fiel, siendo honesto. ¿Sí, hermano? De hecho, hasta podemos ser enemigos del mensaje, ¿verdad? Porque se nos acusa de eso mismo. De, y Eunice, sí. Amén. Uh-huh. Amén. Es una bendición un abuelo o un padre que infunde la fe y que el nieto y el hijo ve la sinceridad de esa fe. Yo le he dicho a mi esposa, ¿verdad? El Señor me salvó como a los 26 años. Y aunque venía a una iglesia evangélica, yo no era salvo. Entonces mi corazón, como todo corazón no regenerado, sentía una oposición al evangelio y al cristianismo. En el fondo, aunque digan que no, ¿verdad?, que simpatizan, no. Creo que sí hay una hostilidad en el fondo por el cristianismo. Y yo le decía a mi esposa, yo no hubiera creído fácilmente en el evangelio, en el cristianismo, si yo no hubiera visto a mi madre con esa integridad durante años. Que decía, oía que en otras familias, no, dile que no estoy. Y cuando mi madre tenía que recibir una llamada que a lo mejor era para algo que tenía que hacer, pásamela. Nunca me decía, no estoy. O que tenía algo contra alguien, le decían cosas y ella enmudecía y se lo encomendaba al Señor. La hostilidad de mi padre, que era violento, maldiciente, a veces nos denigraba y ella se lo encomendaba al Señor. Yo no hubiera, probablemente no lo sé, aceptado el evangelio que el cristianismo era real si yo no hubiera visto que alguien lo encarnaba realmente, como lo vio en mi madre. Y yo creo que un nieto
nunca va a olvidar, nunca. Podrá olvidar lo que usted quiera, pero que su abuelo era un hombre de Dios que hablaba y vivía el mensaje hasta el final de sus días, lo va a tener en cuenta. Es más, sea salvo o no, pero nunca lo va a olvidar, estoy seguro. En la mayoría de los casos, si es llevado en los caminos del Señor, el Señor va a cumplir esa promesa, ¿verdad? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hermanos, no menosprecie lo que el Señor le ha dado, esa promesa, ¿verdad? Entonces, a veces podemos perder el tiempo con nuestros nietos o nuestros hijos de muchas maneras, pero dedíquelo a que busque al Señor, a orar. Muchos abuelos enseñan a sus hijos, aunque el padre es cristiano, me ha tocado, el que enseña a orar es el abuelo, porque el padre no lo ve hincado delante de Dios, pero el abuelo lo enseña a orar y el niño crece por el ejemplo de un abuelo. Entonces, hermano, usted tiene 60, 70 años, puede hacer grandes cosas por su vida, por su nieto. Dígame, hermano. ¿No hay micrófono ahora? Para el hermano. Ahí, por favor, para que... Es invitado el hermano para que nos dé su opinión. Sí, le comentaba. Gracias, que hermano. Hace como 3 semanas fui con mi hijo a cortarnos el pelo juntos y ahí en ese rato que estuvimos, pues estuvieron platicando varias personas de sus vivencias en el vicio, una noche anterior, etcétera. Y uno de ellos me conoce y me pregunta mi opinión, que qué opinaba de lo que comentaba otra persona. Pues entonces yo le digo, pues bueno, respeto lo que están haciendo, pero ya empecé ahí a platicarles así, pues lo que yo opinaba según la Biblia, pero parafraseándoles, pues para que entendieran, ¿verdad? Y para hacerlo en resumen, al terminar la plática, pues uno de ellos empezó a tirar su cerveza, triste, con lágrimas, y mi hijo vio todo eso, mi hijo presenció eso. Entonces, hace como 3 días me dice mi esposa cuando llegó del trabajo que en la hora del recreo se puso a comer con su hermana junto y que su hermana empezó a comer sin orar porque a su hermana le dio un poco de pena que estaban otras muchachitas, pero mi hermano no le dio, perdón, a mi hijo dice que le dijo, oye, no hemos orado, y que ella se le quedó viendo y pues se puso a orar así, con los ojos abiertos los dos, pero que les preguntaron unas niñas qué estaban haciendo. Entonces a mí me da mucho gusto que él vaya viendo en nosotros como padres que no nos da pena hablar de Cristo, porque ellos también pues están en su escuela y ellos van a ir aprendiendo eso, que no deben de avergonzarse, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha llamado, que es compartir la palabra. Entonces sí se transmite, aunque pensemos que no, copian tanto lo bueno como lo malo, como decimos, ¿verdad? Entonces, y ahí se va a quedar. Yo sé que él en la próxima generación, si Dios todavía no viene, pues él también lo va a transmitir según como nosotros lo vayamos enseñando. ¿Verdad? Así es. Amén. Entonces, así es el ejemplo. Como dicen, hay una frase que circula, ¿no? Que las palabras no sé qué, pero el ejemplo arrastra, ¿va? ¿Cómo va? Bueno, la idea es esta, es el chapulín colorado. Pero es una gran verdad. Hay un hermano, cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, muy simpático el hermano, predicaba, pero era muy jocoso, ¿verdad? O sea, muy simpático al hablar. El hermano se llama Cristóbal Cenicero. Y él decía, porque él como que muy teatral decía, ay, hermano, es que mi hijo está cabezón, no quiere nada con el Señor y yo quiero verlo aquí rendido, o sea, las plantas del Señor, y este cabezón es un borracho, es un mujeriego. Y decía el hermano, pues la hermana ya era grande, ¿verdad? Le decía el hermano, y luego, hermana, usted crea lo que el Señor prometió, haga lo que le corresponde y muérase. Bueno, le decía el hermano y la hermana se quedó así. Y el hermano decía, muérete, viejo.
confiando en así con esa, él era del norte del estado, un norteñón, así va, muérete viejo, decía, pues el Señor es fiel, nunca te dijo que lo vas a ver, dijo que lo va a cumplir, que el Señor va a salvar a tu casa, pero nunca te prometió que lo vas a ver, así tú que dice, muérete viejo, el Señor va a salvar tu familia, nada más haz lo que te corresponde hacer. Y a mí me da mucha risa cómo lo dice un hermano en ese estilo norteño, así va, pero es verdad, el Señor nunca nos dice, por decir, si hay alguien aquí, un abuelo que dice que yo no lo he visto, pues el Señor no prometió que usted lo va a ver, pero sí prometió que lo va a hacer. Descanse en esa promesa del Señor y cumpla con lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Como vimos en la palabra. Loida y Eunice hicieron lo que les correspondía. Y el Señor hace lo que ellos no pudieron hacer, que es salvarlos, nacer de nuevo. Comentario, hermanos, tomatazo, pedrada. Más quería comentar que creo que todo nos ha pasado, que son los hechos que siempre quedan en la memoria de uno. Recuerdo muy bien las veces que fui a visitar cuando vivía nuestro hermano Joel. Yo veía su edad y no traía todavía el coche, pero él nunca me dejó venir caminando, a pesar que yo me iba de aquí caminando, porque está cerquita realmente, pero él nunca me dejó regresarme caminando. No, yo me voy, no se preocupe, no. Y ese servicio me pegaba mucho porque por siendo su edad y todo, y lo que hablaba, lo que platicaba, eso me llenaba. Y creo que como familia, como alguna vez he mencionado, el que nos conoce mejor es nuestra familia. De hecho, el domingo pasado les mencionaba que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a nuestra familia cómo ve nuestra fe, cómo ve, cómo consideran mi fe y la familia, ellos nos lo pudieran decir. Y pudiéramos aprender muchas cosas ahí, porque entre nosotros al menos no los conozco, al hermano no lo conozco, así literalmente cómo es su reacción cuando hay alguna incomodidad en la casa, cómo se enoja el hermano, qué dice cuando se enoja, cómo se pone cuando se enoja. No lo conozco a nadie de aquí de los hermanos, cómo es eso, ¿verdad? Pero en la casa, debo confesar delante de ustedes pues, que sí, ha habido una cosa en casa y pues mira en ese momento mi esposa pues sí, quizás ustedes dicen, ay, pastor que se enoja, alguna vez nadie me ha dicho, usted no se enoja, muy paciente, pues no ha vivido conmigo, pero realmente son esas, digamos, pequeñitos detalles que me imagino recibió Timoteo en su niñez, adolescencia, juventud, que de alguna manera sembró, fructificó, pues está esto. Amén. Sí, Dios bendiga su palabra. Y me acuerdo mucho del hermano Joel. El hermano Joel, pues yo creo que me ve muy amolado, pero siempre me saludaba y me saludaba con un billete de 200 pesos. El hermano, yo creo que sí me había necesitado y me daba la ofrenda ahí. Y yo pues orando, ¿verdad? Bendícelo. Y a veces sí, yo no traía para la gasolina. Una vez no traía y él, ay Señor, pues tú bendícelo, ¿verdad? Ayúdalo ahí, que multiplícale. Porque de esos momentos donde ando con el vuelo ahí del tanque, no, me cayeron de perlas. Dios es bueno y esos hermanos, ¿verdad? Que recordamos hasta el día de hoy, pues a veces no los recordamos por otras cosas, pero como dice el hermano, los actos, ¿verdad? Esos actos, ese acto de silencio del hermano, que no lo anunciaba, secreto, refleja verdaderamente una sinceridad para Dios y para hacerlo, como dice el hermano, ¿verdad? Lo que no sepa tu mano derecha, que hace lo de la izquierda, ¿verdad? Y bueno, si no hay alguien más, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque nos permites estos momentos de estudiar tu palabra, Señor, y
Te rogamos que nos ayudes a ser fructífero en lo que nosotros hagamos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras familias, a una edad de juventud, de madurez, o ya, Señor, en la etapa de senectud. Tú eres el mismo, tu gracia es la misma, tu Espíritu Santo es igual, Señor, es el mismo. Ayúdanos a dar fruto, Padre, en nuestra familia, con el mensaje, con nuestro ejemplo, para que el día, Señor, que ya no estemos físicamente en esta tierra, siga, Señor, glorificando tu nombre a través de como dice tu palabra, de esas obras que quedan y que quedan para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, llévanos con bien en el bendito nombre de Jesús. Amén.